Bueno, vamos a ver. Tenemos ahí un montón de cosas. Ignacia de Pano, estoy todavía dolido por los castañazos que se pegaron los porteros del Zaragoza y el Huesca. Desde luego. Debo decir que Pulido ha perdido mucho mi aprecio, ¿eh? Porque él provoca al nervioso argentino, que se va a cuarta división, pues no hay tercera, se va a cuarta con una tarjeta amarilla. Se desploma como si fuera Lamine Yamal en el área y como suele y va y le sacan la roja. Y entonces, claro, cuando va y que le sacan la roja, va hacia el que ha engañado al árbitro, que venía engañado de casa porque pitó un segundo penalti, que no es penalti ni está en el área ni nada, y entonces le pega. Así que va el de Huesca y dice, pues como si pega el portero de Zaragoza, no voy a ser yo menos. ¡Pumba! Y le mete a el otro. Se tomó muy en serio el lema del Huesca, no reblar. Sí, señor. Y no rebló y fue. Aunque yo me acuerdo de mi infancia en el campo del Segalar de Binefar, que también había más que palabras. No, pero desde entonces a hoy... Buenos días, Federico. Desde entonces a hoy hemos mejorado mucho. Sí. Bueno, ¿y qué es eso de que quieren quitar el nombre del Depor? Del Depor da Coruña. Deportivo da Coruña. Es una tontería. Mira, todavía ayer estaba viendo yo leyéndome un libro de Martín Salazar, que era sobre el gran gallego, que era el padre Sarmiento. Sí, porque aunque dicen que nació en Segovia, en realidad él viene a demostrar que no, que había nacido en Pontevedra. Y si no, como si hubiera nacido. Como si hubiera nacido. Pero a lo que voy yo es que ese libro es de 1888, de la Biblioteca Gallega, y pone... Se data en La Coruña. Claro. O sea, en 1888, por poner un ejemplo, y estos eran la vanguardia progresista, porque la Biblioteca Gallega era un grupo de intelectuales, y citaban, o sea, la ciudad era La Coruña. Y ahora de repente han descubierto que es A Coruña. Y entonces el Deportivo, que nadie, porque es una mentira como una casa, nadie de la masa social pidió que se llamase Deportivo da Coruña y que deje de ser de La Coruña. Además es que es feo. Pero es que toda la vida fue Deportivo de La Coruña. Toda la vida. Pero... Es decir, la masa social y la historia avalan que sea Deportivo de La Coruña. Lo que pasa es que estamos en la dictadura del wokismo nacionalista. No, del wokismo y del separatismo, porque ahora estuvimos en Gijón. Gente con jovellanos más españoles que el palo de la bandera. Bien. Xixón y a Ovieu. ¿Pero cómo que Ovieu? ¿Pero cómo que Ovieu? ¿Pero cómo que Ovieu? Mira... ya dentro de poco en Aragón van a poner Zaragoza y pondrán con acento Zaragoza. Sí. A mí Javier Fernández, el que fuera presidente del Principado... Qué pérdida para España que se pusiera malo. Me pidió en una ocasión, siendo él presidente de Asturias y yo director de ABC, me dijo, mira, te voy a pedir un favor, tienes que hacer una campaña contra el bable. Y me sorprendió mucho y me dice, y él me dijo, es que si finalmente logran oficializar el bable, lo siguiente es que nazca un partido independentista. Por supuesto. Me dijo él. Claro. Es decir, primero es el hecho cultural y después viene el hecho político. ¿Sabes por qué? Porque crean además una base, esto está pasado con el aragonés que llaman. ¿Pero cómo que aragonés? Son bables, son hablas del Pirineo que desaparecieron entre el 18 y el 19. La última vez que aparece escrito algo en lo que llaman aragonés, que es una forma de habla o fabla, como les llaman allí, de fabla, es en unos villancicos de una aristócrata, doña Ana de Bolea, que hace que los rústicos en el villancico hablen en la fabla del lugar. Igual que en los belenes la gente va vestida pues como el sitio donde sea. Pues van de baturros y tal, y no van de fariseos ni de Herodes. Bueno, irían de cobradores de impuestos. Bueno, pues esto era una cosa entrañable, simpática, pero como los asturianismos dentro del español. Igual que el ye es muy gracioso. Y además, como los asturianos son simpáticos, etcétera, es un acento que suena bien. Es igual que el acento de Sevilla, que es bonito. No todas las hablas andaluzas suenan tan bien. Más bonito el cordobés, sí. Hay para gustos. Yo reconozco que tengo debilidad por el gaditano, que es el de América. Y también el canario, porque es el de América. O sea, tú ves Las Palmas y Caracas hablan exactamente igual. Bueno, llegó a vivir 300.000 nacidos en Las Palmas
Gran Canaria, en Caracas. En Caracas, además. Caracas y el Gran Caracas. Pero la cuestión de fondo, esto nunca es inocente, nunca es cultural. Es anticultural, es político, es antiespañol y además va en contra de la educación pública general. Y es un sinsentido en general. Mira, yo tengo fotografías aquí, lo que pasa es que tendría que ponérmelas a buscar en el móvil, de indicadores de la toponimia asturiana. Sí. Y una de las que más gracia, me los mandan asturianos, amigos asturianos, una de las que más gracia me hizo ponen en los dos idiomas. Entonces ponían en un puente Río Nalón y abajo en asturiano, en bable, el río Nalón. Sí. Le ponen el artículo. Sí, el río Nalón es en asturiano y río Nalón es en castellano. Pero luego ellos no cambian el nombre del topónimo después en sus lenguas propias. O sea, los catalanes o los que se ponen locos porque digas Lérida, por ejemplo, luego dicen Zaragoza. Sí, no, y Terol. Claro. Y Terol. Pero yo recuerdo que lo fundamental para Pujol cuando montó TV3, lo fundamental no eran los informativos, era el tiempo. Claro. Porque en el tiempo se expresaba ya, se plasmaba una manera de entender la región, el paisito el mapa, que querían los países catalanes. Claro. Y sigue siendo así, en cierta medida. Y también en las retransmisiones deportivas, por Esos ejemplo. Son los peores. Sí, en los peores, deportivos. si el periodismo político es repugnante, el periodismo deportivo es abyecto. Pero más a mi favor, no tiene sentido del ridículo. Balbín, gran asturiano, siempre decía que en una versión que habían hecho en Bable llamaban al campo magnético Praucatrapa. Sí, Praucatrapa, sí. Praucatrapa. Y él decía, ¿y tú crees que esto puede ser en la tierra de la Regenta, en la tierra de Clarín, Praucatrapa? Bueno, pues el problema además es que eso tiene dos desventajas. Primero, que nadie irá allí, porque eso se convierte en una especie de reja que no pasas. Ya es antipático y a los niños les van a meter esto al cascoporro porque sí o porque no. Y luego además, por ejemplo, en el caso de Aragón, yo recuerdo un día que veo en la Catedral de Teruel, Aragón y Nación. Si tú lo crees, es un mamarracho. Claro, la nación española, que es la que crea Aragón. Joaquín Costa decía, Aragón es el padre de España, Castilla es la madre. Bueno, en todo caso, ¿qué pasa? Que cuando están haciendo eso, no estudian inglés. Y tampoco español. No, pero si tampoco saben bien español. Pero te doy el dato, es 25 horas lectivas a la semana, 15 para el contenido, 10 para la expresión. Eso es lo normal. Eso es lo que ocurre en Castilla-León y en Castilla-La Mancha. En Castilla-León precisamente tienen los mejores datos de PISA, precisamente porque no tienen el problema del bilingüismo. No, y porque hay una tradición de maestros rurales de muy buen nivel. Entonces, además, y entonces ahora te vas, por ejemplo, a Galicia. Y en Galicia es 25 horas lectivas, 15 para la expresión, porque meten inglés, castellano y gallego, y 10 para los contenidos. Así una semana, así todas las semanas del curso, así todos los cursos desde primaria hasta que te vas a la universidad. Tú fíjate cuántas miles de horas le restas a un niño gallego en materia, en clases de contenidos. Pues claro, pero es que en el caso lo mismo haces con un catalán, lo mismo haces con pero es que además, y si no se ponen a traducir, insisto, cuando los que creen que esto no tiene importancia, tiene enorme importancia. Significa que solo los de la tribu que estén en el secreto de ser separatistas, pues esto es el separatismo. Es decir, no existe España, no existe el español, está aquí nuestra tribu, que nos quedamos con los sueldos públicos. Sabino Arana, de fuera vendrá que de casa te echarán, que tiene una pieza dramática, claro, pues a Sabino Arana, ¿cómo va a ser dramático el teatro? Quedarse con el dinero público, el dinero de todos los españoles que va allí para la tribu. Y además afear a los que no son de la tribu, que ¿qué vienen allí a estorbar? Bueno, pero ahora si te vas a Bilbao, aquello es cualquier cosa menos lo que quería Sabino Arana, ¿eh? Bueno, sí, pero ya decía Arzayus, prefiero un negro que sepa euskera que uno de Bilbao que no lo hable. O sea, pues va camino de eso. No, claro, es Bilbo Gabón. Sí. No, le llaman Marquina Faso. Marquina Faso y Negruri.
Negruri. Bueno, está muy bien, claro, sí. pero si es que es... Bueno, hoy el tercer intento de asesinato de Donald Trump centra las portadas de todos los periódicos, tanto en la prensa como en la digital. He de decir que se puede sacar, entendedme lo que voy a decir, muy poco partido de la noticia en la prensa de papel, porque ante los vídeos, las galerías fotográficas, la cantidad de vídeos que hay colgados en YouTube de señoras que roban botellas de vino y de champán en la gala, los señores que se quedan sentados en las mesas comiendo mientras todo el mundo está debajo. En fin, esto lógicamente el papel no lo puede trasladar. Sin embargo, sí encontramos titulares sorprendentes. Por ejemplo, el diario El Mundo, objetivo Trump por traidor y criminal. La sombra del magnicidio se cierne de nuevo sobre Trump. Es el título de su editorial. Dice que la respuesta política exige prudencia. Trump ha optado, al menos inicialmente, por un tono más conciliador, como si fuese Trump el que tuviese que conciliar con él. Efectivamente. Le llaman al asesino el brillante profesor. Sí, el país ha tentado todo esto fallido. En portada, ¿eh? Sí, el país a toda página ha tentado fallido contra Trump. El envenenamiento de la vida pública en algunos países europeos no es tan distinto a la realidad de los Estados Unidos, dice el diario Deprisa en su editorial. La razón: Trump sobrevive al tercer atentado en 2 años. La respuesta no puede ser más odio ni más confrontación, ni mucho menos la normalización de la violencia. Esto es en lo que se insiste en su editorial. ABC: Trump esquiva su tercer atentado en un clima de violencia política. Aquí encontramos todo. O sea, rebajemos, porque es un clima. La editorial del Mundo, ante todo la polarización. No, ante todo que la izquierda mata. De Alandete. Sí. El problema es que la izquierda mata. No, mataron a Charlie Kirk. Por tercera vez no han podido matar a Trump, pero la izquierda mata. Y los medios lo justifican, y lo respaldan, y lo apoyan. En los últimos años, bastardean la realidad de una manera terrorífica. En el vídeo de Alandete, que transmitió prácticamente en directo el momento, porque tiene ese nervio y esa inmediatez, ¿no? El periodista... Qué gran candidato sería la presidencia de los Estados Unidos. Sí que es cierto que se produce... por lo menos a senador, porque mira que lo hace bien. Otra escena en paralelo muy llamativa, y es ese momento en el que todos los corresponsales, que estaban lógicamente invitados a la gala, más de 2.000, se van a la Casa Blanca, la rueda de prensa que convoca el presidente de los Estados Unidos junto con Melania. Es la primera vez que Melania Trump está en esa sala de prensa, y absolutamente todos vestidos de gala. Pues inician esa rueda de prensa en donde Trump hace además un llamamiento a la calma y a la tranquilidad. Es decir, el tono efectivamente del presidente de los Estados Unidos es conciliador, ¿no? Bueno, conciliador no, está saliendo del susto. Sí. O sea, cualquiera que ha sufrido un atentado sabe que lo primero que dijo fue por eso digo, mantener incluso mantener la cena. Lo que pasa es que el equipo de seguridad no sabemos que no. Es que claro, son 3 atentados en menos meses. de 2 años. Año y medio. Lo acabarán uno de ellos llegó, el primero le rozó la oreja. Le rozó, O sea, y hay una... Sí, solo hace falta intentar imaginar que estos 3 atentados se hubieran producido en el mismo lapso de tiempo de 2 años con Obama. Claro. Porque no es que sea Trump, es que están atentando contra el presidente de los Estados Unidos, contra la figura que ocupa el cargo de presidente. Pero la polarización contra Trump es de tal calibre, o sea, se le tiene tantas ganas que en cierto modo se justifica que este señor, por cierto, había ganado un premio al mejor maestro. Sí. ¿Qué enseñará? Claro, de niños, al mejor maestro había ganado. Estaba en una oficina de estas raras que se inventan en Estados Unidos del acceso a la universidad. Para preparar, valoraban, etcétera, etcétera. Pero mira cómo no insisten estos justificadores, porque son justificaciones del asesinato frustrado de momento. No, es que, la tercera no ha ido la vencida, pero se les ve que se quedan con las ganas. Es que este tío ha hecho un manifiesto anticristiano y eso no lo saca nadie. ¿Por qué? Porque como ahora tenemos otro papa woke, pues entonces, claro, ahora digamos la Iglesia, como está contra Trump, no puede decir que es un anticristiano que ataca a Trump, como lo ataca el Papa. Trump lo comenta y lo explica además en la entrevista a CBS. Es muy llamativo, ¿no? El corte que hemos escuchado a las 8 de la tarde, de la mañana, cuando la periodista le relata y le lee el textual del texto del hombre detenido, y le dice él que... Le asesta lo que dice el asesino. Dice, sus compañeros me recomendaron que no viniera aquí, yo quería venir, en fin, esta es la... Pero fíjate, en la línea de lo que decía Federico, los líderes que han sufrido en todo el mundo
atentados que o bien los mataron o sufrieron el atentado, como es el caso de Bolsonaro en Brasil, que lo sufrió pero vive, sí. Pero Charlie Kirk no, Miguel Uribe tampoco en Colombia, Robert Fico, que sí vivió, y Shinzo Abe, el japonés. Pero todos aquí, de derecha. Todos de derecha, no hay ninguno de izquierda. Aquí Aznar. Y aquí Aznar. Bueno, aquí España... Con permiso de Felipe, porque bueno, aquello fue... En España desde Eduardo Dato, Canalejas, hasta todos Cánovas, eran todos de Cánovas, siempre de derechas. Eran todos de derechas. Y es que siempre ha matado a la izquierda. Que, por cierto, hay uno Pero de los... a mí lo que me joroba es que entonces, por lo menos, un asesinato era un asesinato. Ahora no. Ahora es como un equilibrio ecológico. Sí, sí. Pero todo lo criminal es la política de los medios. La inmoralidad de tantos años en el País Vasco. Algo habrá hecho. Pero por supuesto. Algo habrá hecho. Ángel Mas, que es el responsable de ACOM, de la Asociación de Judíos, que se encuentra aquí en España, y además es una persona, aquí le conocemos, sí, en Voz Populi, dice que lo que antes era claramente inaceptable, hoy puede ser excusado si se dirige contra el objetivo correcto. Dice que el marco no es neutral ni compartido, es un marco ideológico impuesto y construido sobre la pretendida superioridad moral, ¿no? Hay que recordar, porque ahora que viene otro, Francisco 2.0, este va a ser peor, porque es más joven y es más fino. Hay que recordar que una de las cosas por las que se odia más a Trump es por haber limitado el derecho al aborto a nivel nacional, y es dejarlo en manos de los estados, porque el Supremo, cuyos nombramientos han dependido de Trump, que creo que son 3, limitaron el aborto como derecho y lo pusieron, pues como en España se plantea el mismo problema en cualquier sitio. Una cosa son las exenciones en caso de que se produzca el aborto y otra cosa es que se considera un derecho humano fundamental, que al fin y al cabo es matar una vida. Entonces Trump ha sido el más activo en eso. Y una de las razones por las que están tan cabreados con el Vaticano es porque, siendo el más querido por los votantes católicos en América, hasta el punto de que ahora ya hay más votantes republicanos que demócratas, cuando antes por el peso mexicano, etcétera, era como 4-1, y ahora está equilibrado, ganando los republicanos, lo primero que hace el Papa es meterse con él. Como todo progre peruano que estaba en Perú y de Gustavo Gutiérrez. Pues si es que la teología de la liberación, el leninismo con alza cuello, con sotana, viene de Perú. Y este viene de allí. Y todo americano que está en Hispanoamérica, todo norteamericano en Hispanoamérica, es rojo. Es que no encuentras uno que no lo sea. Y además son los que prosperan. Porque si no lo son, no ascienden. Y ya te digo, lo vamos a ver en Canarias. El discurso que ya hizo en el avión, aparte de doña Croqueta, un tío que ha vivido 20 años en Perú, no puede hablar así, hermanos. Salvo que odie mucho a España, como la anterior. Pero bueno, es que, claro, es que son humanos, decía, porque es que son seres humanos. Le puede provocar una situación aún de más injusticia en el sitio a donde van, pero son seres humanos, dignidad, seres humanos. Ya, y no tienen dignidad, los otros no. Al final estamos con lo que estamos, que es no a la propiedad, no al capitalismo, no a las fronteras. Eso no es ser católico, eso es ser un canalla. O sea, el catolicismo siempre ha defendido las fronteras, porque ha defendido la ley. Y sin frontera no hay ley. La ley tiene un ámbito de aplicación. Todos los grandes imperios han creado fronteras. No existe nadie migrante. Yo escribí ayer en Libertad, no existen los migrantes, hay emigrantes o inmigrantes. Cuando dices migrantes, como dice el delincuente de la Moncloa, el Papa y demás, patulea, no son migrantes. La gente nace en un sitio y de ese sitio emigra o a ese sitio inmigra gente. No hay migrantes, nadie nace. Antiguamente, sí, en el mapa de África había una gran mancha blanca, la parte que no estaba explorada. Por supuesto, después de la colonización, ya desde el 19, no existe nada que no tenga una frontera en todo el mundo. Entonces, ¿cómo que migrantes? Es para negar el derecho de propiedad de la gente sobre su país. Siempre estamos en las mismas.
Bueno, brevemente, estamos ante una semana que va a ser crucial para el Ejecutivo y para Pedro Sánchez. Hoy mismo comienza esa comisión de investigación sobre el choque de trenes en Adamuz. Se va a prolongar a lo largo de toda la semana, lo hará en el Senado. Mañana se cumple el primer aniversario del gran apagón. Hay que recordar que 60 millones de personas en la península ibérica se vieron afectadas, 10 personas fallecieron, centenares de miles de personas atrapadas. De esto se va a hablar también mucho en los próximos días. Todas las operaciones y todos los tratamientos médicos que fueron alterados, no sabemos con qué resultado, pero bueno, no sería. Eso no se cuenta luego. El plan para la transición ecológica aprobado por la que fuese ministra de Transición Ecológica ahora en Europa, la señora Teresa Rivera, sigue sin modificarse en ese aspecto y en ese calendario que afecta directamente al cierre de las nucleares y que comenzaría el año que viene, en noviembre, con Almaraz, con el cierre irrevocable de Almaraz y hasta el año 30. En contra de lo que ahora defiende Teresa Rivera en Europa, que sigue siendo distinto de lo que defiende. Es uno de los casos que a mí me parece más escandalosos de la política española. Es la responsable del apagón, bueno, sí. corresponsable del apagón, porque también está Beatriz Corredor y, por supuesto, Sánchez, por encima de todo. ¿Qué más? Pero en el caso de la Dana de Valencia, tenía un montón de competencias y no apareció nunca. Pero nunca es nunca. No. Se fue a Bruselas. Ni la jueza Roja de Catarroja nunca la ha llamado la ministra a declarar. La Fuga. Sí. Era la responsable de que no se hicieran las obras del Barranco del Pollo. Sí. Era la responsable de la EMET y era la responsable de la Conferencia Hidrográfica del Júcar. Sí, Por tanto, tenía muchas responsabilidades ese día. Todas. Es decir, bueno, y era la responsable de la ley de la huerta de Chimo Puig porque la respaldó ella. Pero es que no volvió a aparecer. La ideología por encima de la realidad y del coste para el ciudadano de a pie de esa ideología impuesta a la fuerza. Me vas a disculpar, Vieito, sí ha reaparecido. Reapareció, recordarás, en una sucesión de entrevistas en numerosos medios de comunicación españoles y en ninguno de los medios de comunicación, salvo en uno, creo recordar, se le formuló una pregunta al respecto, ya no solamente de la Dana, sino también de Forestalia. En uno de ellos, creo recordar que fue el diario El Mundo, se introdujo a última hora una pregunta sobre Forestalia, porque era de tal descaro la sucesión de entrevistas, no sé si a cambio de qué... No, para criticar a von der Leyen porque había hecho una crítica a Sánchez. Debo decir que hoy he leído una información sobre el viaje a China de Sánchez. Y las reuniones mantenidas allí con el chino de Forestalia. Yo entiendo a Azcón, porque tampoco tenemos muchas cosas de las que presumir, pero presumir de una inversión china, presumir de que trae a los chinos para trabajar en Aragón, no es para presumir. Pero además Forestalia, y además la han elogiado, bueno, Sánchez, ¿cómo lo pone en China? O sea, gracias a Forestalia. Forestalia es una organización delictiva, nacida para delinquir, aparte de destrozar los paisajes de Aragón. Lo que aporte a Zaragoza siempre será menos de lo que quite y después de lo que destroza en Aragón. Todas las concesiones de Forestalia han sido delictivas, sin excepción ninguna. Con lo sumerzo de la íntima amiga del señor. ¿Tuviste lo mona que estaba en 2016 cuando la urna? ¿Cómo se reía Susana? Qué jacarandosa estaba. Pues los sumerzos, los forestalios y Servinávar, es decir, el aparato de coimas del PSOE, son los que han conseguido esas concesiones. Más aún, están investigando ahora Eugenio Domínguez, que es el intermediario, para saber todo lo que ha pagado y ha cobrado para garantizarse que pocos funcionarios fueran heroicamente en contra de las concesiones, arriesgando, como le pasó a una funcionaria de Zaragoza, que la echaron por oponerse a esa alcaldada, por decirlo así. O sea, no me presuman de lo que traen los chinos. Siempre se van a llevar más. Son comunistas, son delincuentes. No van a respetar ni la propiedad, ni el paisaje, ni nada de Aragón, porque no han respetado nada en ningún sitio nunca. Empezando por China. ¿Qué pasa en África? En África también se llevan a sus obreros, hacen sus carreteras para vender sus productos y luego se llevan a sus obreros. ¿Y qué queda en África? Nada. Esto es lo de bienvenido Mr. Jinping.
Sí. O sea, bueno, finalizaremos la semana con las declaraciones de Koldo, de Ábalos y de Aldama, el mismo jueves, si diese tiempo. Yo creo que no. Y hoy en Libertad Digital publica Miguel Ángel Pérez que Koldo se está planteando tirar de la manta contra Pedro Sánchez, que claro, lógicamente hay una estrategia de defensa detrás y se pensaría si, bueno, pues digamos que tirar de la manta ahora o dejarlo para más adelante y negociar, ¿no?, su situación a este le han prometido penitenciaria. el indulto, pero el indulto viene después de la condena. Y después de la condena, vete tú a saber cuándo llega. Y si llega, vete tú a saber quién lo puede conceder, quién habrá en Moncloa. Y si no le ha dado un paralís a Pumpido. O sea, es que, claro, largo me lo fiáis. Y además él no se da cuenta, pero para el PSOE es un estorbo. Bueno, y es que se miran en el propio espejo de Puigdemont, que sigue en Waterloo. Claro. Se le había prometido hace años, tenía que estar ya en Barcelona y sigue sin estar. O sea, que fiarse de que Sánchez te vaya a dar el indulto, vamos, yo no me fiaría. Bueno, primero te tienen que condenar. Lo poco que funciona el Estado de Derecho todavía pero me refiero que ni siquiera que el Constitucional te lo dé. O sea, si es que primero te tiene que condenar el Supremo. Ojo, por el Constitucional del señor Pumpido ya estaba concedido. Sí. Lo que ocurre es que se han puesto en marcha los mecanismos que el propio Estado de Derecho tiene en España y se le ha pedido al TJUE la famosa cuestión prejudicial, que es lo que retrasa. Por Pon de Pumpido ya estaban. Pero fíjate que además todo viene porque Boye, el colaborador de la ETA, como carcelero de un famoso industrial, quiso, porque no le convencía a Puigdemont, dice, no está claramente puesto y tal. Y añadió cosas, era una amnistía genérica. Y al añadir detalles faltaba el de la pasta. Y ahí se quedaron con ese hueco, y por ese hueco entró a la Sala Segunda del Supremo y dijo, pues mira, esto del dinero no se puede perdonar. ¿Por qué? Porque lo metió Boye. Porque Puigdemont, si es más tonto, nace oveja. La prueba es que sigue comiendo mejillones fritos desde hace no sé cuántos años lleva allí. En fin, vamos a recomendar el Colacel. ¿A quién se lo mandamos hoy, Federico? A la afición del Zaragoza. Amor desolados, a Francho Serrano en presentación del noble club. Y en general a la afición, ¿no? Porque el espectáculo que dan los niños, para los niños, para los seguidores, es que es muy poco constructivo. Pero tú has visto los padres que van con los niños a los infantiles y juveniles. Pero para meterlos en la cárcel. Sí, pero los futbolistas tienen que dar ejemplo, Federico. Sí. Pues mira, yo la primera vez que fui a un campo de fútbol era el campo del Teruel. Y entonces jugaba con el Numancia de Soria. Porque en todo este tiempo el Teruel nunca llegaba a primera, ni siquiera a segunda, pero el Numancia ha estado en primera. Sí. Y Soria no es más que Teruel, es lo mismo. Ni siquiera tiene el frío de Teruel, tiene casi tanto frío como Teruel. Entonces recuerdo que jugaban, tienen el mismo uniforme que el Teruel, que es el de la selección española. Rojillo clásico, camiseta roja, pantalón azul. Entonces iban de verde, un verde, bien, un verde Miami, un verde medio pastel, un poco más duro, pero son de Soria. Y entonces yo estaba, claro, había 3 filas de grada, pues estaba muy cerca del campo. Y siempre me ha gustado mucho el fútbol y tal. Con más afición que acierto, pero he jugado mucho al fútbol. Y entonces veo, le entra, teníamos un defensa llamado Juanín, le entra a un extremo veloz, ágil, un ratón del área, que decía Usía. Bueno, y entonces le mete una... aquello no fue patada, aquello fue, no sé, un golpe como del venido de Plutón. ¡Bumba! Que salió del campo. Disparado. O sea, se dio contra un ladrillo, que había una pared de ladrillo y tal y cual. Pero lo que me chocó no fue el golpe, es que al caer en el suelo sonaban. Los huesos. Era de tierra el campo, helado, y entonces cuando tropezaban y caían era como cuando le dio una patada a Juanín. Eran otros tiempos. Bueno, que luego pasó de lateral, defensa central. Y la afición vitoreaba, ¿no? La afición poco le ha dado, Juanín, o sea, así. No, tremendo. No pero debe ser así, pero tuvimos un problema. No debe ser así, tuvimos un problema. Y es que el Andorra, dirían luego el Endesa de Andorra, Andorra Las Minas, siempre acababa primero, tenía más medios y luego coincidió con una generación de jugadores de Andorra extraordinarios que fueron los hermanos Chirri, que acabaron jugando en el Zaragoza. Sí, total, que entre las Chirri y las Minas de Andorra, el Teruel quedó segundo varias veces, pero nunca subimos a segunda. Y ahora estamos en cuarta, esperando a los de Zaragoza y puede que a los de Huesca. Venga, pues esa hermandad aragonesa. Hermandad aragonesa, qué bonito va a ser, todos abajo.
¿Qué tal? Muy buenos días. La primavera con los cambios bruscos de temperatura y después del invierno vuelve a nuestros tejidos más externos, es decir, la piel, algo más vulnerables. Por eso es importante que acentuemos el cuidado del órgano más extenso y la mejor manera de luchar contra la oxidación o el envejecimiento prematuro es desde dentro, es con Colacel Antiox de Mundo Natural. Colacel Antiox nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, con la ayuda de los antioxidantes más potentes. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el estrato de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, tu jamón directo. Día de la Madre, Federico. Día de la Madre, primer domingo de mayo. E insisto, y de la madre y de la madre política, que no deja de ser madre. Bueno, vamos a compartir, si te parece, ese pack especial Plus Mamá, sí, que pues está compuesto por 3 estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota, 2 estuches de 100 gramos de lobo ibérico, 2 cuñadas de queso, 2 latitas de pimentón dulce, un tarro de miel de encina y una cajita de bombones, todo por 79 euros con el IVA y los gastos de envío incluidos. En tujamondirecto.com se puede encargar y también en el 984 10 28. Bueno, vamos a ver. Naya. El Corte Inglés no podía ser ajeno a esta festividad. Claro que no. Claro y además tienen un montón de ideas para sorprender a todas las mamás. Por ejemplo, de la marca Woman del Corte Inglés hay una selección de vestidos desde 69,99 euros, camisetas 29,99, en Southern Cotton pantalones desde 39,99 y para completar el look zapatos y sandalias Latouche desde 79 euros, zapatos de Tintoretto desde 69 euros. Y si lo suyo es moverse, pues también pueden apostar por el deporte, looks completos para el gym, zapatillas para correr, palas de pádel, lo que necesiten. Este 3 de mayo, Día de la Madre, en el Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, perfecto. Hacemos una pausa, si te parece. Una pausa y estará ya de camino, salvo que haya atasco. Ya está aquí la vicealcaldesa, vamos rápido. Es la mañana, es radio. ¿Que cómo está el tiempo? ¿Se acuerdan del viernes? Pues clavado, si es que es igual. Y va a llover menos, está lloviendo bastante estos días. En el norte van a llover un poco hoy y paren de contar. Las temperaturas igual, 26 de máxima en Madrid, 31 de máxima, hoy toca Badajoz, descansa Sevilla, ya ha acabado la feria. Y la mínima Albacete, 6 grados. ¿Y en la bolsa de Hormuz, diría alguno? Bueno, pues en la bolsa de Hormuz, una de las cosas que han pasado este fin de semana, además del del atentado sufrido por Donald Trump, intento de asesinato, es la presentación por parte de Irán de voluntad de nueva negociación y nuevo acuerdo. Esto parece que es bálsamo en las bolsas, que pese a que el petróleo Brent al menos está por encima de los $100 el barril, el West Texas muy cerquita, en 96, hace que los mercados estén en este momento nadando en terreno positivo, aunque con mucha prudencia. El IBEX 35 en este momento está anotándose un ligerísimo 0,4%, suficiente para mantener el nivel de los 17.700 puntos. ¿Veremos ataque a los 18.000 esta semana? Pues tendremos muchos días por delante. Bueno, yo confío más en el oro que nunca. El oro es el valor refugio por excelencia, es el que nos permite mantener el patrimonio a lo largo del tiempo y hoy es posible comprarlo, oro real, pero tokenizado, de forma online, con total transparencia. Además, con Libertad Digital y Prosegur lo podemos comprar en orolibertad.com, invirtiéndolo, insisto, de forma digital, pero respaldado por el oro físico custodiado en las bóvedas de alta seguridad de Prosegur. Puedes proteger tu futuro con el valor refugio por excelencia visitando orolibertad.com. Todo producto de inversión implica un riesgo, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Bueno, y vamos a la noticia de interés cultural de la OCE. Verónica Caso. Hoy nos vamos hasta Valencia, la Fundación Bancaja. Fíjate, más de un centenar de obras de artistas nacionales e internacionales que han sido claves en el arte moderno y contemporáneo. Juan Gris, Kandinsky, Miró, Picasso, entre otros. Se dice bien, más de un centenar de la Fundación Bancaja hasta el 6 de septiembre y se ha inaugurado antes de ayer, así que todo aquel que quiera que disfrute.
Pues muy bien. Vámonos a hablar con Inmaculada Sanz, que ya está aquí en los estudios centrales de Radio. Federico, la semana pasada conocíamos los detalles o algún dato muy revelador de cómo están afrontando las administraciones locales y regionales, pero especialmente las locales, ese proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales. Atención, porque el sistema está colapsado. Y hoy es un día especialmente delicado porque ya se puede ir en lo que llaman presencial. Sí. Si hasta ahora, sin ser del todo presencial, había unas colas que empezaban en Moratalaz y terminaban en Burkina Faso, imagínate lo que va a ser hoy. Pues fíjate, no sé qué van a hacer. 1.500 expedientes de diferentes trámites se realizan al día en el Ayuntamiento de Madrid, desde que comenzase ese proceso, entre 4.000 y 5.000. Con los mismos funcionarios. Y ojo, hablabas tú de las filas y hoy hemos mandado a 2 de los redactores del programa a que sigan haciendo este trabajo de campo que estamos transmitiendo y les queremos llevar a los oyentes en directo, en concreto desde las ONGs y los sitios donde se está tramitando este papeleo. La mayoría son hombres. Es algo curioso, ¿no? No son mujeres en su mayoría, ni hay un 50%, ni un 60%. La mayoría son hombres los que están iniciando ese proceso. Y muchos serán de una edad imposible de definir. Y los menas, hombres al 98%. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, Inmaculada Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Hoy Madrid saldrá en todas las televisiones. Bueno, por supuesto, el día que gane la Copa de Europa del Atlético, que espero que sea este. También saldrá. Espero que sí, el Atleti la Champions y el Rayo la Conference. Bueno, eso es más fácil lo segundo, pero no imposible lo primero. Bueno, las colas en Madrid, además, como los grandes medios de comunicación tienen sede en Madrid, tienen más gente trabajando, pues claro, es más fácil bajar a la calle y grabar. Hoy va a ser otra vez imagen, lo que ya ha sido imagen en todos estos meses, las colas para la... Es que no sé si llamarle legalización, porque regularización tampoco sé exactamente de qué se trata. Yo creo que es cambiar el censo. Y ese es el pucherazo de Sánchez, cambiar el censo desde este año, unos 4 o 5 años. Pero ¿cómo es el día a día en Madrid? Y cómo, como político, como vicealcaldesa además de la capital de España, políticamente, ¿cómo valora todo este proceso? Este proceso es una chapuza, ya lo dijimos desde el inicio, una chapuza además, en fin, con un objetivo político intencionado, ¿no? que tiene que ver con tensionar a la sociedad indudablemente, con que haya problemas de convivencia y con agitar para que Sánchez pueda sacar algún rédito. Nosotros ya lo dijimos desde un inicio, esto está muy mal hecho y ahora lo que pretenden es cargar a las otras administraciones con el problema de su chapuza. En Madrid los datos de la semana pasada nos dicen que hay un total de 9.000 solicitudes de vulnerabilidad para este procedimiento. 5.000 por la vía presencial, que están en los registros, que son esas personas que están en las colas, y 4.000 más que se han solicitado telemáticamente, ¿no? Desde el registro telemático del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué es exactamente vulnerabilidad? Bueno, es un informe social. Se supone que este proceso de regularización, además de tener que demostrar que se lleva 5 meses en Madrid con cualquier papel, porque vale absolutamente cualquier cosa, puedes entrar por 3 vías, o bien la del arraigo, o bien la de una oferta de empleo, o bien por tener un informe que diga que eres vulnerable. Ese es el trámite que han llevado a los trabajadores sociales. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es... Nosotros vamos a hacer informes sobre personas que conozcamos y tengamos un historial previo. Lo que no puede pretender el Gobierno de España es que hagamos informes de personas que no conocemos absolutamente de nada porque vengan y nos soliciten un papel en estos momentos. Por lo tanto, en fin, insensibles, en fin, todas estas cosas que ellos suelen decir cuando no se hace lo que ellos quieren. Pero es que no tiene ningún sentido. Un informe de vulnerabilidad lo que tiene que hacer, lógicamente, es valorar la situación real, el riesgo que pueda existir. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Y tener una historia previa de esa persona, en fin, las necesidades que tiene, la familia, los ingresos, en fin, absolutamente todo. Por lo tanto, eso es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros, desde luego, no vamos a hacer informes de personas que no conozcamos. Han establecido también una serie de entidades colaboradoras, ONGs, que también pueden emitir ese informe de vulnerabilidad. ¿Pero cómo va a emitir una ONG? Bueno, pues ¿Qué valor legal tiene? Eso es como poner a Paquito Martínez, el infame delegado del gobierno, el que decía que los de Bildu, o sea, la ETA, había hecho más que las derechas que llevan la banderita. ¿Cómo se vive
teniendo esa excrecencia humana y en todos los actos oficiales? Se vive mal porque además, aparte de estar insultando todos los días a Ayuso y Almeida, que es básicamente a lo que se dedica, no se ocupa de sus competencias. A mí casi me parece lo más grave, aparte de que es un impresentable, un auténtico impresentable. Nosotros hemos trabajado con 5 o 6 delegados del Gobierno a lo largo de estos años, hemos tenido discrepancias, evidentemente, pero ha habido una relación institucional mínima, como debe ser entre administraciones públicas. Con este señor es imposible. Este señor tiene un pecado original, es el tesorero de la banda del Peugeot, y a partir de ahí... Que en realidad era un Mercedes. También en eso nos engañaron. También en eso nos han engañado. Y ahora, ya digo, ya no solo grave que se dedique simplemente a confrontar y a insultar permanentemente, sobre todo a Ayuso y Almeida, sino que no se ocupa de lo suyo. Y nosotros, yo lo digo siempre, somos una ciudad que es segura, pero tenemos problemas. Y estamos viendo como en los últimos días, por ejemplo, las reyertas, las armas blancas, los problemas con las bandas se están incrementando y este señor no hace absolutamente nada. Y eso sí que es su competencia de manera directa. Por lo tanto, bueno, pues lo llevamos regular porque necesitamos muchas cosas de la delegación de gobierno, porque tiene competencias que son importantes. Pero bueno, yo creo que a través de la relación directa que tenemos entre nuestra Policía Municipal con la Policía Nacional y a nivel de los cuerpos operativos, la relación es extraordinaria y a base de eso vamos sacando el trabajo, pero con mucho obstáculo por su parte. Inmaculada, que en realidad, al final, el policía municipal, cuyo primo es policía nacional, y otro que está en la Guardia Civil, dice, oye, que es que hay los trinitarios, están en la parte de Aravaca y este viernes... O sea, es así, ¿no? Bueno, ellos trabajan muy bien coordinadamente. Ellos conocen, saben lo que hay, pero no tienen todos los instrumentos y tienen que coordinarlos entre sí porque la autoridad superior, es el delegado del gobierno, no actúa. No se ocupa y además no se ocupa de dotar de los medios que necesita la Policía Nacional, no se ocupa también de promover, como le hemos dicho en múltiples ocasiones, reformas legales. No es de recibo que haya personas que se estén deteniendo 30, 40, 50 veces y que entren por una puerta de una comisaría y salgan por la otra. No es de recibo que las armas blancas como se están utilizando no tengan una mayor condena. En fin, yo creo que hay que promover reformas legales que nos doten de medios para poder actuar contra esa inseguridad que tenemos en algunas zonas. Nosotros estamos verdaderamente preocupados. Este viernes hubo un asesinato de un chaval de 17 años. En fin, yo creo que eso hay que atajarlo y hay que atajarlo ya. Madrid siempre ha sido una ciudad segura y necesitamos que siga siéndolo. Pues no lo sé porque el camino que lleva es tremendo. He leído que un tipo que tiene 100 antecedentes policiales, sin embargo, le han dado, pues no sé, carta blanca, será ministro cualquier día, porque no son penales. Es más, la gente en la cárcel que está en prisión provisional por su peligrosidad, a la espera de juicio, o que no tiene sentencia firme, también los están legalizando, regularizando, como quieran. Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que la banda del Mercedes, que no del Peugeot, quiere que entren colegas en el delito, o sea, porque esa gente, el 90% son delincuentes seguro, y los que están en la cárcel, delincuentes peligrosos con toda seguridad. Bueno, está en prisión preventiva porque hay un juez que ha entendido que hay un indicio de delito que parece evidente, ¿no? Es verdad que iban a incluir incluso o a excluir lo de los antecedentes penales, le metió ahí un cierto rejón el Consejo de Estado y han hecho como que rectifican esa parte, pero efectivamente con antecedentes policiales y ni siquiera preguntando a la policía si entiende que puede ser un riesgo para la convivencia o para la seguridad, van a dejar que haya regularización de esas personas. Y luego también hay una cosa que a mí me parece gravísima. Si hay un delincuente extranjero que tiene una orden de expulsión, lo que no puede ser es que sea un poquito más del 10% de las órdenes de expulsión que se están ejecutando en España. Por lo tanto, no sirve para nada. Bueno, pues porque el trámite no está funcionando bien, porque no les localizan, porque evidentemente si tú a alguien le dices, oiga, le voy a expulsar, pero no le expulso en este momento, sino que ya le localizaré, pues normalmente no le localizas ya. Bueno, pues porque no se están tomando en serio y por lo tanto, si alguien tiene una orden de expulsión es porque ha cometido un delito grave. Claro. Y no es de recibo que haya un 12% nos traslada a la Policía Nacional de ejecuciones de esas órdenes de expulsión. Por lo tanto, no se está expulsando a nadie que comete un delito. Bueno, yo creo que eso son circunstancias que hay que arreglar. Madrid es una ciudad que siempre ha sido de acogida, de integración. Ha venido muchísima población en los últimos tiempos. En general, se ha integrado bien, sobre todo la que es culturalmente más afín. Son hispanoamericanos la mayoría. Sí. Claro, y por lo tanto, pues eso, tienen una... Pues si no se lo pregunto, me echaría la audiencia. ¿Qué pasa con las multas? O sea, yo he visto, tengo un gran aprecio, además, un hermano atlético, el alcalde de Madrid, que es un abogado del Estado y que tiene más conchas que un galápago.
Pero yo creo que incluso los Galápagos tienen alguna vez que reconocer que no todo pueden ser conchas. Alguien demanda o denuncia al Ayuntamiento de Madrid por ponerle una multa. Entonces va al tribunal y el tribunal falla a favor de esa persona. Y resulta que el ayuntamiento no le va a devolver el dinero de la multa. No, lo que ocurre es que la ordenanza de movilidad ha sido ya el fallo definitivamente firme hace unos días y, por lo tanto, las multas que en su momento se recurrieron, por supuesto que sí se va a devolver ese dinero, pero lo que nos dice la jurisprudencia y lo que dice la propia sentencia no tiene un efecto retroactivo. Las multas que se pusieron en ese momento y fueron firmes y fueron pagadas, no depende de nosotros, no es voluntario nuestro. No, porque en ese momento la normativa era legal y no tenemos la capacidad de volver atrás. ¿Cómo? Que no tienen la obligación moral de devolver un dinero. Pero, insisto, no hay, y de hecho así lo dice la jurisprudencia, tú no puedes devolver un dinero cuando esa normativa era legal en esos momentos y, por lo tanto, ha devenido firme más adelante. A los que han recurrido, sí, por supuesto que sí. Pero el otro, pero insisto, todo el mundo. No depende de la voluntariedad del O sea que solamente el que se ha gastado el tiempo y el dinero en recurrir a la justicia va a tener derecho a que le devuelvan lo suyo. Pero ustedes tienen un dinero que no es suyo, que es de unos señores a los que, de manera injusta, le han puesto esa multa. Bueno, era una normativa, insisto, que estaba vigente en ese momento, que además se cayó por un defecto formal, ni siquiera por un tema de fondo. Y insisto, es que es así, la jurisprudencia no te permite la retroactividad en cualquier norma y, por lo tanto, pero si no es la jurisprudencia. No depende de nuestra... Ustedes se van a presentar a las elecciones, sí, ¿no? Claro. Bueno, y usted será alcaldesa cualquier día. Vamos a ver, ¿cómo puede presentarse y decir yo te he puesto una multa que no debía ponerte, pero no te la pienso devolver porque la jurisprudencia... ¿Dónde vive esa señora? Le dirán. ¿Qué es eso de la jurisprudencia? Ya, Federico, pero en un Estado de Derecho las normas hay que... No se refería usted a España. Hay que cumplirlas. Porque me acaba de hacer un retrato de cómo no funciona el Estado de Derecho en España, pero para esto sí funciona. Es que es así, es que no hay más margen de maniobra que ese. La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid ha estudiado de una manera muy profunda, le puedo asegurar. Y en todo caso yo creo que sí que hemos conseguido avances que son muy importantes. Dos cosas. En primer lugar, cuando nosotros llegamos teníamos un procedimiento abierto por parte de Bruselas con una posible sanción a España por incumplimiento de la contaminación en nuestra ciudad de 1.200 millones de euros. Una multa que le iba a caer a España y a Madrid directamente de 1.200 millones de euros. Tenemos el aire más puro de Europa. En estos momentos sí. Ya lo teníamos. Eso fue una alcaldada de Ana Botella que tuvo mucho mérito porque tuvo que pagar la deuda de Gallardón, que era la de Arabia, era una broma. ¿Qué digo? La del Shah de Persia. Pero eso fue una de las estupideces patológicas de aquel PP, ahora está más educado, que se puso más verde que los verdes alemanes. El resultado ha sido la ruina de Europa. Toda Europa está ahora yendo en la dirección contraria. Ni contaminación ni nada. Han abierto las minas de carbón, de Silesia. Eso es contaminación. Pero bueno, al margen de eso, yo no me quiero salir de esa cuestión. Ustedes han cobrado un dinero que no deberían cobrar. Tienen que devolverlo. Yo insisto que en fin, hemos trabajado este tema por activa... Se lo he oído al alcalde, por activa que lo y por explica pasiva. Igual de bien que usted. Y en todo caso, yo creo que hay una cosa que es muy importante para los ciudadanos y accidentes. Saberlo. Tenemos una nueva normativa aprobada que creo que supone un avance muy, muy relevante respecto a esas zonas de bajas emisiones. Habíamos aprobado en su momento, porque estábamos incumpliendo la normativa, que los vehículos sin etiqueta no podían circular por Madrid. Bueno, pues eso en esta nueva normativa lo hemos podido quitar precisamente porque ahora sí estamos cumpliendo con esa directiva europea. Porque saben que estaban en pecado. No, porque cumplimos con la directiva europea y por lo tanto tenemos ese margen. La directiva europea es una porquería, lo que tienen que hacer es derogarla, en lugar de aplicarla, combatirla. Pues anda que no se combaten cosas. Pero yo creo que, en fin, la mejora sustancial de la calidad en Madrid se nota y sobre todo se nota en algún punto concreto donde había verdaderos problemas, como por ejemplo es la Plaza Elíptica. En Plaza Elíptica todos los años sistemáticamente pero es que hay unos niveles de contaminación. Ha cambiado la contaminación de los combustibles, ha cambiado enormemente. Sí. Contaminan la 10ª parte y el gasoil la 100ª parte. Pero si es que eso ha venido por la propia evolución técnica del combustible. Bueno, y nosotros hemos acelerado esa por ejemplo, nosotros tenemos 2.000 autobuses de la empresa municipal de transportes en Madrid y en estos momentos, cuando llegamos, había autobuses de 20 años, 25 años que circulan 200, 300 kilómetros todos los días y eran muy contaminantes, los taxis, en fin, y ahora todo eso ha cambiado. Las multas han sido para mejorar los autobuses.
No, las multas, bueno, corresponden a una normativa que en su momento ya lo pagarán en las urnas. Hubo que hacer cumplir, pero ya digo, la normativa hay que cumplirla al final. Sí, dos cuestiones, vicealcaldesa. La primera de ellas, ¿cómo afrontan ustedes la que se nos viene encima? El Ayuntamiento de Madrid tuvo con AENA hace bien poco un conflicto precisamente por la cantidad de personas indigentes que había en las calles, en el aeropuerto de Barajas. Eso se resolvió, pero solamente hay que darse una vuelta por Madrid a partir de las 11 de la noche por el centro de la capital y en concreto por determinadas zonas para darse cuenta de la situación de la extrema gravedad. Nos habla usted de 9.000 expedientes de vulnerabilidad. No quiero ni pensar lo que puede suceder dentro de unos meses en la capital de España. Y por otro lado, y al margen de esta cuestión, ¿en qué consiste realmente esa reforma que han hecho ustedes sobre los planes de vivienda, sobre esos proyectos que ya estaban aprobados, esa normativa que han cambiado para que se pueda construir más en aquellos planes que ya estaban aprobados? Sí, sobre todo tiene que ver con incrementar la edificabilidad, ¿no? De zonas, hacia arriba. Efectivamente, zonas donde puedes meter mayor densidad de la que estaba aprobada en un primer momento. Tenemos unas solicitudes de incremento de vivienda en la ciudad en los últimos años que son extraordinarias. Todavía no tenemos los datos de padrón cerrado del 1 de enero de este año, pero el año anterior crecimos en 60.000 personas y el inmediatamente anterior en 120.000 personas. Por lo tanto, hay una presión de personas que quieren venir a la ciudad de Madrid, que por cierto estamos absorbiendo extraordinariamente bien en cuanto a los datos de empleo. Estamos en un 6,6% de desempleo en la ciudad de Madrid. Es decir, tenemos en camino... La tercera parte que la media española. El objetivo de ese pleno empleo. Y por lo tanto, y además han incrementando la afiliación, que yo creo que es lo más importante. Es decir, están trabajando más, tenemos una tasa de actividad superior, por lo tanto estamos integrando bien a todas esas personas que están viniendo de manera regular. El problema es cuando hay ilegalidad y cuando se viene de otra manera. Pero efectivamente tenemos un problema con la vivienda. Y las políticas de topar los precios o de restringir los alquileres, pues ya vemos a dónde nos están llevando. La ley de vivienda es absolutamente nefasta, está contrayendo absolutamente la oferta del mercado del alquiler y nuestras recetas son exactamente las contrarias, ¿no? Liberalizar todo el suelo que podamos. Es verdad que en Madrid ya poco queda. Todos los desarrollos urbanísticos que podíamos desbloquear los hemos desbloqueado. Nuevo Norte, Campamento, los desarrollos del sureste, 150.000 viviendas que van allí, algunos otros más pequeños, como la cárcel de Carabanchel, en fin, liberar suelo, pero luego también en ciertas zonas donde ya no hay los usos que había entonces, industriales o usos de otro tipo, militares, pues mejorar y darle también capacidad residencial a eso, y luego en las propias parcelas, incluso de vivienda protegida, que haya más capacidad, más edificabilidad en esas propias viviendas. Y luego lo que tiene que ver con nuestras políticas directas de construcción de vivienda, lo que hemos hecho es también abrir a un segmento que yo creo que no estaba del todo bien tratado, como son las rentas medias. Evidentemente, como administración, nos tenemos que dirigir a las personas más vulnerables, por así decirlo, pero es verdad que hay un cierto sector que en estos momentos no estaban pudiendo acceder al mercado libre, pero que tampoco se salían de los baremos de ese mercado protegido, ¿no? La generación sándwich, ¿no? Que claro, se llama, ¿no? Y entonces hemos incrementado el baremo para que esas rentas medias también puedan tratar de acceder a esos pisos de alquiler asequible que tenemos en estos momentos en la ciudad. Entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid estamos construyendo el 40% de toda la vivienda protegida en España. Lo digo porque aquí algunos hacen muchos discursos, pero luego las viviendas... yo he oído a Sánchez, no sé, 180.000, 50.000, 60.000. Yo en Madrid no he visto ninguna. En Madrid no he visto ninguna. Lleva construidas, pero solo con la imaginación, 700.000. 700.000. Y respecto... Es como los puestos de trabajo de Felipe González, que eran 800.000. Fue 1 millón de parados más en 2 años. Lo que decía Fraga entonces, usted prometió 800 o 1.000. Sí. Respecto a la indigencia, bueno, ahora lo llaman el sinhogarismo, ¿no? Es otro de los palabras que... Bueno, hay una parte de personas sin hogar o que duermen en la calle que es más tradicional, por así decirlo, en cuanto a esa persona que puede tener en muchas ocasiones algún temas de adicciones o algún temas de salud mental que, bueno, pues que seguimos trabajando con ellos, con los servicios sociales, con Madrid Salud también, en nuestros centros de adicciones, pero sí que es verdad que estamos notando un incremento en cuanto a los asentamientos que tiene mucho que ver con la ilegalidad. Mucho que ver con la ilegalidad. Son personas que no tienen papeles, que por lo tanto no pueden trabajar y que son los que estamos viendo cada vez más en esos asentamientos. Actuamos mucho
mucho. Yo sé que los vecinos a veces se nos quejan porque nos dicen lleva tiempo esto aquí, no lo sacáis. Tenemos muy poco margen de maniobra porque realmente lo único que podemos hacer es a esas personas, evidentemente, cuando hay un asentamiento, cuando hay una infravivienda, es sacarlos de ahí. Están ocupando un espacio público y ofrecerles alternativas en cuanto a los centros que nosotros tenemos, pero no podemos hacer mucho más allá. Y es verdad que a veces nos dicen, sí, pero los habéis quitado aquí, pero se nos han movido y se han puesto 800 metros más allá. Pero es que nosotros ahí ya tenemos muy poca capacidad de actuar porque, insisto, son ilegales muchos de ellos. Lo estamos viendo en los últimos asentamientos que hemos levantado. La Policía Municipal el año pasado intervino en 900 operaciones con este tipo de situaciones. Levantamos 400 asentamientos en la ciudad de Madrid. En algunos casos es verdad, oye, que esas personas a través de distintos procesos consiguen llegar a una vida autónoma, consiguen tener un empleo, pero las situaciones de ilegalidad, que son las que está promoviendo el Gobierno de España, son muy complicadas de solucionar, porque esas personas no tienen capacidad de integración posible, dado que no tienen ni siquiera papeles, ¿no? El paso del plano al ladrillo es muy complicado, muy árido y muy difícil, porque es la realidad. ¿Cómo ayuda o cuál es la diferencia que puede, yo que vengo de una ciudad socialista, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, cómo ayuda a ese promotor que tiene suelo recalificado y que va a los servicios técnicos de urbanismo del Ayuntamiento? ¿Cómo le ayuda? ¿Cómo están ustedes actuando en ese aspecto tan inercial de esto tenemos que pensarlo, esto tenemos que darle una vuelta, esto... ¿Son ustedes proactivos para ayudar al promotor privado que tiene suelo recalificado y está dispuesto a construir? ¿O esas promociones quedan paralizadas o detenidas in eternum? Porque el gran problema de la construcción muchas veces no es político, sino técnico. Se produce en una escala inferior de la administración. Pues es verdad que la normativa urbanística es verdaderamente compleja y, en fin, nosotros cuando llegamos lo primero que hicimos fue dedicarnos a desbloquear suelo. Desbloquear suelo, pues ya digo, Manuela Carmena había bloqueado absolutamente todo. Los desarrollos del sureste los había paralizado. Estaba todo el suelo de Madrid absolutamente paralizado porque todo era especulación, todo era estos discursos apocalípticos que siempre hacen. Y hemos tardado algún tiempo en desbloquear ese suelo, pero ahora mismo en Madrid hay suelo para construir mucha vivienda. Estamos hablando de en los próximos años hasta 200.000 viviendas. Ya de suelo, ya lo tenemos. Sí. Y ahora... agilizar los trámites. Nosotros estamos trabajando con declaraciones responsables, estamos trabajando con que las licencias sean mucho más ágiles, pero yo no creo que en Madrid en estos momentos, a lo mejor ha podido ocurrir en otras circunstancias, pero sea tanto un problema de esa tramitación. Lo que nos trasladan los promotores es verdad que están teniendo problemas de acceso a la financiación. No tenemos, después del 2008, es verdad que muchas empresas de las grandes quebraron y ahora es un sector quizá más atomizado y están teniendo problemas para acceder en algunos puntos a los temas de financiación. Tienen un problema grande de mano de obra también en el sector de la construcción, igual que ocurre en el de la hostelería. Pero ya digo, yo creo que en cuanto a la tramitación, en Madrid hay ahora mismo posibilidad de construir de hoy a mañana 40.000 viviendas. O sea, tenemos suelo ya operativo completamente para que mañana mismo se pudieran poner a construir esas viviendas. Ya digo, en Berrocales, Aijones, en Los Cerros, Valdecarros. Y por lo tanto creo que, en fin, que evidentemente hay que facilitar mucho más los trámites. Creo que la normativa urbanística a nivel nacional hay que liberalizarla totalmente, pero no creo que sea el problema en estos momentos de la ciudad de Madrid, porque yo creo que en ese sentido hemos avanzado bastante. Mira, una de las manos de obra más habituales en Madrid es con la venezolana, la colombiana. Ya una noticia de última hora: 14 muertos y decenas de heridos en un atentado terrorista en Colombia, en el Cauca, que es una de las zonas tradicionales de actuación de la narcoguerrilla comunista y de las FARC, que una parte han vuelto a lo suyo, que es tráfico de carne humana, de drogas, etcétera. Y lo más asombroso es que Petro, terrorista comunista, guerrillero del M-19, ha culpado a la guerrilla comunista con conocimiento de causa de ese atentado, que es uno más de los el segundo atentado en apenas 10 días. Esto es además en la vía panamericana, no es que se oculten. Estos son otra vez zonas liberadas para los narcotraficantes, de los que Petro es uno de los representantes. El otro era Evo Morales, que últimamente se ha peleado con el sucesor. Son distintos clanes. Bueno, este es el narcotráfico que manda en Barcelona, por ejemplo. Petro es el simpático. Como es el borrachín, pues es el simpático. Un terrorista se llamaba comandante Aureliano, y el M-19, que asaltó y le pegó fuego al Palacio de Justicia de Bogotá,
murieron más de 100 personas. Bueno, eso es lo que está en el poder. Alguien piensa, y este es el amigo de Sánchez, alguien piensa que con esta gentuza, que con el comandante Aureliano se va a combatir la guerrilla comunista. Si era él, es más, sigue siendo él. Sí. En fin, a ver, Vieito, antes de ir a los oyentes... Dos preguntas. Me dice un buen amigo mío que está teniendo problemas para empadronarse, que llama, que no le dan el empadronamiento, que llama por teléfono, no le podemos atender. En fin, está suponiendo esta atención a la regularización que muchos funcionarios no estén atendiendo lo que es el día a día de los ciudadanos normales, como por ejemplo cambiar el empadronamiento para que después, por ejemplo, me dice él, pueda aparcar. Me dice, porque si no, no puedo aparcar. Es un dato. Y ayer se celebraba la 28ª interrupción del tráfico en el centro de Madrid. No hay en una capital como Madrid otra zona, por ejemplo, el famoso Parque Felipe VI de Valdebebas, donde la gente pueda correr, porque esta manía de correr siempre por la Castellana, unas veces para salvar al perro caniche no sé qué, otras veces para las cuestiones dignas de defensa, pero de lo más diverso, de todo tipo. Mi pregunta es, ¿no hay otra zona en toda la capital donde la gente pueda correr y hacer eso sin interrumpir al resto de los ciudadanos? El manifiesto. Porque ayer y el domingo pasado era imposible moverse de una zona a la otra de la Castellana. Claro, esto de favorecer a 5.000 bueno, 5.000 ya sé que últimamente si son 5.000 no les dejan correr. Tiene que ser 5.001. Pero para favorecer a un grupo, perjudicar a casi 3 millones de habitantes... Bueno, precisamente en eso estamos trabajando y estamos reordenando las carreras. Es verdad que ayer era el maratón de Madrid, ocupa 42 kilómetros, además de la media maratón y de los 10 kilómetros, y por lo tanto es una carrera que abarca toda la ciudad. Es verdad que junto con la Vuelta Ciclista quizás son los dos dispositivos más amplios, que más afecciones tienen al tráfico y a la movilidad en general de la ciudad. En fin, se celebran en todas las grandes ciudades y yo creo que sí que son ocasiones puntuales que merecen la pena. En lo que sí estoy de acuerdo, y por eso hemos modificado también nuestra normativa interna, es en que efectivamente, en fin, 2.000, 3.000 corredores, 4.000 corredores no puede ser que hagan que haya una afección tan importante al centro de la ciudad. Teníamos 36 carreras que estaban pasando en los últimos años por el eje Castellana, en fin, por la almendra central de la ciudad. Lo hemos dejado este año en 18, si no me equivoco. Sí, 18 domingos. 18 domingos, restringiendo efectivamente a que haya un número mínimo de asistentes. Es verdad que muchas de ellas tienen que ver con también carreras que son institucionales. Está la propia carrera de la Policía Nacional, está la Guardia Civil, está... Pues que den ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues algunas pero efectivamente estamos reordenando eso y tratando de sacar también hacia otras zonas de la ciudad, que además también lo requieren y está bien que se pueda hacer ese tipo de eventos. Es una zona estupenda y muchas de las carreras se van a reorientar hacia allí. Yo creo que poco a poco eso lo tenemos que ir... Ha habido una explosión, es verdad, de eventos deportivos en los últimos años en Madrid. Bueno, yo creo que es también parte del momento que vivimos como ciudad. Todo el mundo quiere estar aquí, todo el mundo quiere venir a hacer cosas a Madrid, eventos culturales, musicales, deportivos. El tema del padrón, efectivamente hemos tenido un cierto problema en cuanto a las citas, sobre todo en el pasado mes de febrero. Yo creo que eso está ya relativamente solucionado. Poco a poco hemos incrementado el personal que se está dedicando a estas cuestiones del padrón. Efectivamente, en estos últimos días ha podido haber pues algún problema de colapso con la situación que estamos viviendo, pero lo que estamos haciendo es que vayan por dos trámites separados, es decir, el registro y estas solicitudes de informes de vulnerabilidad relacionados con la regularización se están dando determinados números y el resto de trámites están yendo por otra vía para tratar de afectar lo menos posible, bueno, pues a las personas que van a solicitar las ayudas para el cambio de vehículos, por ejemplo, que están ahora en periodo de solicitud, las becas infantiles para las guarderías, en fin, todo eso lo estamos llevando por otro cauce. La verdad que la mayor parte de los trámites del Ayuntamiento de Madrid se pueden hacer por vía telemática y la mayor parte de la gente lo hace así, pero efectivamente hemos incrementado ahí el personal para que podamos solucionar ese tema del ¿por padrón. dónde van los oyentes hoy? Pues, vicealcaldesa... Yo cuando habla es las ametralladoras famosas de los mexicanos, bueno, eran cosas demasiado lentas. Al lado de Inmaculada Sanz,
Lo asombroso es que se le entiende todo. Efectivamente. Si yo creo que se me ha pegado un poco del alcalde esto de hablar tan rápido. Sí, pero vocaliza bien, vocaliza mejor que el alcalde. Peligro, hay competencia. A ver si aprenden los actores españoles, que parece que están siempre con la boca abierta pero comiendo sopas. No entiende nada, ya tengo que ver algunas películas mexicanas con subtítulos, pues no los entiendes. Ya es bueno que a los políticos se les entienda cuando hablan, ¿no? Yo he visto Torrente y la entendí bien. Sí, la intención sobre todo. Bueno, pues más allá de las cuestiones que ya habéis abordado en la entrevista, como el proceso de regularización masiva de inmigrantes, hay otros asuntos que interesan a los oyentes de radio. Uno era el que aludía ahora Bieito, esos cortes de tráfico por eventos deportivos u otras cuestiones. Y también le adelanto el estado de algunas calles. Muchas quejas de los ciudadanos, se quejan de los baches. Hacemos una pausa muy breve y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Comentábamos antes de la pausa que hay muchas cuestiones relacionadas con el tráfico, pero también sobre los conciertos en el Bernabéu, la polémica tasa de basuras que han cobrado obligados por el gobierno y que hay que recordar que el Partido Popular no quería, se negaba. Y vamos a empezar con una felicitación precisamente sobre los proyectos urbanísticos que se están creando en el cinturón de la ciudad. En cuanto a la vivienda, yo vivo en el barrio de Santa Eugenia y estoy viendo día a día cómo se va expandiendo en Madrid hacia el sureste, los berrocales. Y bueno, la verdad es que si todo el mundo se quiere ir a vivir al centro, claro, habrá problema de vivienda. Pero la verdad es que en Madrid se está ensanchando y está teniendo un cinturón que más que un cinturón es el perímetro terrestre. Así que enhorabuena por toda la gestión que está haciendo en tema de vivienda. Yo vivo en Moratalá y tenemos un parquecito pequeño, Miss Mara se llama. Damos aviso cada 2 por 3. Ahí hacen botellones por la tarde-noche con botellas de cristal, con un peligro enorme. La barrendera lo dice, pero avisar. Oh, pues más que avisamos, nadie hace caso. Buenos días, Inmaculada. Haz honor a tu nombre y arregla todos los baches que hay en Madrid. Estar de baches como nunca he visto en Madrid. ¿Por qué, habiendo parques tan estupendos como la Casa de Campo, el Retiro y otros tantos, los vecinos del centro de Madrid, especialmente los de los alrededores de la Castellana, tenemos que soportar todos los domingos cortes de tráficos que nos dejan incomunicados con la otra mitad de Madrid? ¿Por qué no dejan hacer conciertos en el Santiago Bernabéu después de todo lo que se gastó ahí? Y si no se podía, ¿por qué se lo dejaron hacer? Y a ver si les levantan el castigo, porque para alguien que invierte y hace algo por el país o por su ciudad. ¿Cuándo nos van a devolver la tasa de basura que nos han cobrado recientemente? Que según Europa no tienen derecho a cobrarla. A ver. Bueno, pues empezando por lo de los baches. Es verdad que se ha invertido mucho en los últimos años. Son más de 4.000 calles las que hemos asfaltado en la ciudad de Madrid, de las 9.000 que tenemos. Pero es verdad que con las lluvias de este invierno ha habido puntos de la ciudad donde se ha levantado ese asfalto. En algunos se ha podido actuar de manera rápida. Las operaciones de asfalto normalmente las concentramos en verano, cuando menos afección hay al tráfico. Y por lo tanto, pues este verano también vamos a abordar muchos de esos puntos donde se ha podido levantar. Ya digo, es mucho lo que se está invirtiendo, no solo en el asfalto de las calzadas, sino también en las aceras, porque había muchas aceras que estaban en mal estado. En fin, yo creo que se está haciendo un esfuerzo, pero por supuesto ¿cuándo van a multar a los que no recogen la caca de los perros, que se va a convertir en la tribu mayoritaria de Madrid? Y hay más del doble de perros que niños. Se multa, pero es verdad que es difícil llegar a veces, pues porque estamos haciendo algunas operaciones con policías de paisano en algunas zonas de la ciudad, porque evidentemente si el policía va identificado, pues no... El perro lo ve venir y ya se restringe un poco. En el acto infraganti es difícil. Es muy difícil. Es difícil, pero sí se sanciona. Igual que estamos sancionando mucho más, por ejemplo, el tema de los grafitis. El tema de los grafitis, cuando llegamos no había apenas sanciones. Estamos imponiendo sanciones muy importantes, de 20 y 30.000 euros en algunas ocasiones, porque se le atribuyen a la persona que pillas haciendo un grafiti todos los que desde el punto de vista grafológico podamos ver que efectivamente han sido hechos por esa persona. En cuanto a los botellones, hoy veremos la circunstancia concreta de la persona que haya hablado de la oyente, pero se ha mejorado sustancialmente. La verdad que ya no tenemos grandes botellones en la ciudad de Madrid, esa es la realidad. Había en otras
aquellas épocas grandes aglomeraciones de chavales que se juntaban en los parques. De hecho, tuvimos que cerrar muchos parques. Que han cambiado los hábitos. Han cambiado los hábitos, pero también yo creo que ha habido una presión importante y no estamos teniendo en estos momentos esos grandes botellones, más allá de algunos momentos, sobre todo en los entornos universitarios, en la zona de la Complutense o pues cuando acaban los exámenes y demás. Bueno, de las carreras hemos hablado y yo creo que vamos a seguir en esa línea, ¿no? Para este año la normativa es mucho más restrictiva y por lo tanto van a ser muchos menos los días en los que se va a ver afectado el centro de la ciudad, pero por supuesto vamos a seguir evaluándolo y viendo si efectivamente hay que seguir moviendo algunas de las carreras a la zona periférica de la ciudad, pues por supuesto que así lo haremos. Yo creo que es bueno de todos modos que Madrid sea reconocida como la ciudad del deporte. El año pasado la NFL, por ejemplo, funcionó como un tiro en Madrid. Hubo un montón de gente que vino, sobre todo de Estados Unidos, que no había estado nunca en España. Era la primera vez que estaban en España y vinieron solo por el evento de la NFL. Este año tenemos también la Fórmula 1, al que les pese a algunos. Todo lo bueno que pasa en Madrid a la izquierda ceniza que tenemos les parece mal. Y además, Mima dice que se va a presentar de nuevo contra Ayuso. Eso dice, sí. La verdad que lo que no ha hecho nunca es ejercer de ministra. O sea, que realmente lo que ha vuelto es a poner en el cartel a lo que se ha dedicado. Es que yo recuerdo, ya debutó apuntando para matar a la presidenta. No está mal, ¿no? Y la verdad que además cada vez yo creo que se tratan de ocultar lo menos posible. O sea, son los comunistas de siempre. Antes trataban ahora como de aparecer un poquito más modernitos, más feministas, ecoresilientes y estas cosas, pero yo creo que ya han sacado la patita otra vez. El otro día querían expropiar casas. Pues son los comunistas de siempre en el fondo. Pero bueno, yo creo que es un desastre como candidata y sinceramente no creo que los madrileños estén muy por la labor de darle su apoyo a Mónica García. En cuanto a los conciertos del Bernabéu, efectivamente nosotros como administración lo que tenemos que hacer es cumplir la normativa y se estaban superando los niveles de ruido. Nosotros entendemos que el Bernabéu es un espacio esencial, es un icono de la ciudad de Madrid y es un valor absoluto para Madrid como ciudad, en lo deportivo por supuesto, pero también que debemos hacerlo compatible con otros usos, y siempre respetando también el descanso vecinal, la convivencia, y tenemos que trabajar en eso. Pero efectivamente ellos tienen que hacer algunas series de mejoras para cumplir con la normativa del ruido, porque si no se cumple con la normativa, lógicamente no se puede utilizar ese espacio. ¿Y por qué los vecinos están en contra del parking? Porque al principio eso estaba aprobado por el ayuntamiento. Es totalmente lógico que haya una boca de metro allí, incluso por el alivio de la cantidad de gente. Pero es que hay cosas que no se pueden cambiar, pero igual que con el Parque de los Deportes o con el Metropolitano. O sea, es que son zonas que tienen que hacer para vivir el fútbol, necesita hacer otras cosas, ¿no? Y da la impresión de que hay un soviet de vecinos que cuando el ayuntamiento dice, bueno, pues esto ya es legal. No, porque ha habido muchos recursos. Yo creo que el parking lo vamos a conseguir hacer viable, uno de ellos. El otro no se va a hacer, la parte de Padre Damián, pero sí el que ya está bastante avanzado en la zona de la Castellana, y estamos hablando con los vecinos, entre otras cosas, porque, en fin, las plazas también son muchas de ellas para residentes y es una zona donde no hay mucho. Y por lo tanto yo creo que va a venir bien. Bueno, yo creo que esas conversaciones van bien, pero ya digo, para esta ciudad el Bernabéu es extraordinario, es uno de los puntos más icónicos, más visitados de la ciudad, y por lo tanto, bueno, yo espero que consigamos encontrar ese punto de equilibrio, pero sobre todo, evidentemente, ellos tienen que hacer el esfuerzo para dar cumplimiento a esa normativa. En cuanto a la tasa de basuras, nosotros en todos los plenos le decimos, porque ahora la izquierda está diciendo que va a recurrir y demás, que nos vamos de la mano de Rita Maestre y de Reyes Maroto al Ministerio de Hacienda mañana para que nos dejen quitar esa tasa de basura. Lo que no se puede hacer es, por un lado, obligarnos, desde el punto de vista legal, a todos los ayuntamientos. Esto no ocurre solo en Madrid. Es verdad que quizá en Madrid ha tenido mayor repercusión porque en muchos municipios ya existía esa tasa de basura, nunca se quitó. En Madrid se había quitado y por lo tanto hubo que volver a incorporarla, y por lo tanto ha tenido quizá un mayor efecto mediático. Pero si mañana la izquierda nos deja quitar esa tasa de basura, por supuesto que la quitaremos, pero en tanto no sea así, bueno, pues tendremos que llegar al Gobierno de España para esto y para muchas otras cosas. A ver qué podemos darle a la vicealcaldesa, que está en plena forma. Estamos en los días de belleza del Corte Inglés y solo hasta el 8 de mayo con las compras en belleza hay un 20% de regalo para canjear en compras superiores a 35 euros en alta perfumería, en cosmética y en parafarmacia. Fragancias, tratamientos de belleza innovadores, las últimas novedades en rutinas de belleza. Solo hasta el 8 de mayo, 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, pues muchas gracias, Inmaculada, y contra el Arsenal, que al toro que es una mona. O sea, es...
Yo creo que va a haber suerte esta vez y sí, a hombre, ver, sí, además campeones de Europa, que ya toca. A ver si Luis Aragonés desde el más allá venga. Yo creo que sí. Y luego, don Federico, el Madrid el año que viene vuelve. El Madrid siempre vuelve. Sí. Llevamos 2 años. El Zaragoza lleva 14 en segunda y va camino de cuarta. O sea, pero 2 años son intolerables. Intolerables. En fin, muchas gracias. Hacemos Vamos a las noticias. Pausa, a ver las noticias, a ver qué fechoría ha perpetrado este gobierno, porque no hay un solo día. Bueno, tiene un problema, es que ha salido otra encuesta más. Es que Pedro no doy una, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Novedades. Pues estamos muy pendientes de Jordi Pujol, que ya está en la Audiencia Nacional, ha llegado al filo de las 9:30 de la mañana. A pesar de que ella ha dicho que eso era una inhumanidad, tal. O sea, robar 30 años está bien, pero rendir cuentas una vez, un poco ante la justicia, está mal. Pues en estos momentos precisamente está siendo examinado por un forense, que es el que va a determinar si está en condiciones de declarar, pero van a ser los 3 magistrados los que van a decidir finalmente, en base a ese informe, si continúa como acusado o si se le exime penalmente de la causa. Si se determina que sí que puede ser sometido a juicio, hoy va a responder a las acusaciones, va a ser interrogado, y de lo contrario van a empezar las declaraciones de los acusados, empezando por su primogénito, por Jordi Pujol Ferrusola. Eso es un poco de lo que vamos a estar pendientes hoy, pero hay más asuntos. Hoy también arranca una nueva semana de huelga de médicos ante la dejación de la ministra, que está más enfocada ya, como adelantamos en nuestro periódico, de disputarle la presidencia de la Comunidad a Ayuso que de ejercer como ministra. Esta tardanza en llegar a un acuerdo con los médicos está dejando en espera miles de citas médicas. Luis Díaz está en estos momentos en el Hospital de la Paz. Luis, buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Hace tan solo unos minutos ha comenzado esta nueva concentración hoy en el Hospital de la Paz. Es la tercera huelga de médicos, lo que supone que hospitales y centros de salud estén en servicios mínimos. En Madrid, los últimos paros han llevado un coste de 11 millones de euros con la cancelación de 150.000 citas y más de 11.000 pruebas suspendidas. Lo que seguimos viendo son pancartas y gritos con Mónica García dimisión, basta ya de maltrato, ante la negativa de la ministra a escucharles y tras cancelar la reunión del pasado jueves. Los facultativos continúan denunciando la imposición del Estatuto Marco, que no mejora sus pésimas condiciones laborales, como son las guardias 24 horas, las semanas de hasta 90 horas de trabajo o el reconocimiento profesional. Esto es lo que nos han contado. Se han hecho algunos avances mínimos, pero más que nada en la redacción, en una redacción un poco subjetiva de las cosas que queremos, pero sin ningún compromiso que pueda tener, digamos, vinculación a la hora de hacer efectivos esos avances. Es difícil porque el Ministerio tampoco está por la labor de modificar mucho ese borrador que ya tiene de estatuto. No se bajan de unas propuestas que los médicos no vamos a aceptar. Las agendas no se cumplen. Tenemos que estar viendo más pacientes de lo habitual, faltan un montón de compañeros, hay bajas que llevan más de un año sin cubrir, no hay suplentes y cuando se consigue a alguien, pues les obligan a unos contratos que la verdad que son de vergüenza. Los paros van a continuar hasta el próximo jueves y con una semana de huelga al mes como hasta ahora. Aquí en la capital está previsto que mañana martes la concentración se traslade al Hospital Gregorio Marañón, aunque el acto principal será el miércoles frente al Ministerio de Sanidad a partir de las 6 de la tarde. Gracias, Luis. Y continúa también la regularización masiva de inmigrantes ilegales. Una de las claves está en las ONG, que son las que están tramitando esos certificados de vulnerabilidad. Está habiendo mucha polémica porque el colapso está provocando que cualquier voluntario de la ONG pueda firmar ese documento sin necesidad de ser un educador social. Por ejemplo. Sí. Ahí a las puertas de una de esas ONG está nuestra compañera Andrea Muñoz. Buenos días. Buenos días, estoy a las puertas de la Asociación Rumiñahui y lo que os puedo contar ahora mismo es que la situación es de colapso total. La cola de inmigrantes que esperan a ser atendidos se extiende por varias calles y no deja de crecer. Muchos aseguran que llevan aquí desde la noche de ayer y que han dormido en la calle esperando a que se les atienda. De hecho, a lo largo de la acera hay muchas personas sentadas en cartones, mantas e incluso colchones. Y lo que nos cuentan es que no tienen apenas información. Estoy perdido totalmente, ¿no? En espera. Y ahora vine aquí esta mañana a las 3 de la mañana, vine en autobuses nocturnos y así. Y estoy haciendo fila, pero la fila no avanza. Dice que van a repartir ficha el martes todavía. Bueno, yo estoy acá desde las 8:30 de la noche. Para mí, claro, es demasiada gente, somos demasiadas personas. Y esta ONG ha sido muy colaboradora con todos para no ser con cita. Sí hay ONG que están dando citas, pero hasta las citas están
muy lejos. Aunque la ONG está atendiendo desde primera hora de la mañana y que lo hacen bajo cita previa, los voluntarios nos cuentan que no dan abasto para atender los centenares de demandas de certificados de vulnerabilidad. Juan Francisco Gil es miembro de la Junta Directiva de la asociación. Tenemos un cupo determinado de atención a la gente, se van metiendo alrededor de 80 personas en cada turno y alrededor del día estamos, bueno, la semana pasada fueron 700, 600 al día y hoy esperaremos que sean por el estilo también. Como os decía, desde aquí la imagen que vemos es de total descontrol e incluso de tensión en algunos momentos a causa de un sistema desbordado con una demanda que supera por mucho los recursos disponibles y una situación que empeora a medida que pasan los días. Bueno, pues vamos a ver, porque Isabel González... Buenos días. Sí, perdón. Yo solo quiero decir una cosa de la regularización, es que algunos ayuntamientos están dando nombres de ONGs con direcciones que no están actualizadas y llegan personas a sus despachos y se encuentran que hay una cola que da la vuelta a la manzana, que quieren entrar allí y dicen, perdone, esto no es la fundación, yo qué sé, una que existe, Mujeres Pa'lante, es otra, es un despacho particular. O sea que la información es nefasta también para estas personas, claro, porque... Bueno, vamos a ver, estamos con problemas de información en todos los ámbitos. ¿En serio? Sí. ¿De qué tipo? Ahora, primero el balance que haremos ahora con Andrés Amorós de la Feria de Sevilla y luego, claro, sobre todo lo de Rocarrey se ha convertido ya en un arrabal de la información de sociedad, del corazón. Nos gusta, sí. De todo. Claro que sí, nos gusta ya. Hay visita oficial, no solo de Tana Rivera, sino de su padre, de Fran Rivera, acompañándola al hospital. Y casi podemos decir que se ha convertido Fran en una especie de mini jefe de prensa o maxi jefe de prensa, ¿no? Sí, maxi porque jefe, sí. Se dedica a dar explicaciones de todo lo que tiene que ver con el torero, si está bien, si está mal, si su hija lo va a pasar bien, si su hija lo va a pasar mal. Y en el mundo del toro es verdad que hay cierto ya resquemor porque empieza a conocerse a Rocarrey como el novio de Tana Rivera y no como el torero grandísimo que es y que está convaleciente. Hay que decir que sus padres ya han venido, Federico, se esperaba su presencia en Sevilla y ayer por fin fueron avistados en la estación del AVE acudiendo pues rápidamente en cuanto han podido para estar con su hijo. Morantes noticia también, ¿verdad? Porque se está recuperando en la finca que se ha comprado, que nos hemos enterado gracias a su representante de que tiene nueva propiedad en Huelva y que quiere empezar a entrenar la semana que viene. Eso es lo que ha dicho. Los toreros son así. Eso es, la persona que se encarga de estas materias. Pero también nosotros tenemos que hablar en Crónica Rosa de reconciliaciones. Ya sabes que colea la de Pantoja con su hijo, que ahora dice ojalá estuviera allí en Perú acompañándola. Lo fácil que es coger un avión, ¿no? Bueno, también era fácil hace 3 años. Y no, ya hace 4, ya hace 5. No hizo otra cosa más que insultarla. Y luego la de Gloria K. y Rocío Flo, que ya sabes que son estas dos tía, sobrina, tan bien avenidas hasta que dejan de serlo. Aquí siempre ha sostenido Dani Carande que eso era un montaje con búsqueda de viernes. Sí. Pero te quiero preguntar por de viernes. Te huele regu a ti, ¿verdad? Esa reconciliación. Sí, sé por dónde vas. Vas por lo de Macoque y Kiko Matamoros, Federico. Sobre todo por algo que ya dijimos en su día con lo de Rocito. No se puede hacer espectáculo con los malos tratos. Si los hay, se denuncian. Y si no, una cadena no es un juzgado. Yo siempre he dicho que Ola tenía que hacer una capilla para las bodas. Porque sería mejor para ellos, sería más barato para los que hacen la exclusiva y tal. Pero es que yo creo que a este paso van a tener que hacer un juzgado de primera instancia, pues que además es que lo veo, yo a Santiago Costa lo veo de juez. Sí, y, pues no, es verdad, lo veo. Y a Bea Archidona, pero lo que no puede ser es de... que denuncias de malos tratos que no se han oficializado. Acusaciones, perdón. Si fueran denuncias estaría bien, pero acusar de malos tratos al juzgado. No puede ser una manera de cobrar que luego no tiene consecuencias. Porque una acusación en falso luego es un delito que te condena. No digo que Macoque mienta, digo que eso no puede ser. Claro. Además de viernes se había convertido en un programa único y este es el peor camino que puede llevar. Sí, pero bueno, uno de los grandes programas del corazón. Lo comentaremos ahora porque además lo que comentó Macoque
Era tremendo. Es espeluznante, pero sí, ya te digo, pero en ausencia no solo de denuncia, por supuesto de sentencia, porque no ha habido denuncia, no sé por qué se meten ahora en ese lío, la verdad. Y tenemos que darle una vuelta más a lo de Orson y Paz Vega. Sí, cada sigue día la me convence menos eso de pobrecita. Hoy no sabía Bueno, a mí nada. ya sabes que no me convence desde el primer minuto. No, pero es que este fin de semana me he leído más información, esto de la otra crónica. Sí. Una de dos, o es tonta de baba y no lo es, o está mintiendo y está mintiendo. Además, cuando se ponen brumosas, he cogido un tren que no era para una estación a la que no he llegado, porque a veces el camino Los días grises. se equivoca o nos equivocamos de camino, y ese rollo patatero que es, en fin, eso no es la inteligencia artificial, esto es la jeta natural. Que se me pasaba, leíste precisamente la otra crónica, Bertín, que ya no debe nada a Hacienda, es verdad que no está actualizada la lista, esta mañana sí debía 800.000 euros, y que ha estado con el chiquitín varios días allí bañándose en la piscina para arriba, para abajo y cuidando del niño. El chiquitín es tan grande que pronto no cabrán los dos en la piscina. Es verdad, pero mira, que se va normalizando todo poco a poco. Mira, ¿ves? Al final lo está haciendo todo bien. Es la mañana. Es radio.